Bienvenidos a Verdades Bíblicas. Este es el capítulo 17. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes las verdades bíblicas. Y hoy es la segunda parte del tema, el Papa regañado por Pablo. Es un poquito controversial y estuvimos hablando de la cita en la que se basan para decir que la existencia de los papas está en Mateo 16 del 18 al 19. Estuvimos hablando de que Jesucristo dijo: sobre esta roca fundaré la iglesia, pero la roca era Jesucristo. ¿Ve? Hay quien dice que la roca era la verdad que Pedro acababa de decir. Sería bueno que vean el número 16 porque van a tener más claridad sobre este asunto, ya que yo busqué muchísimos contextos y hay muchísimos, yo busqué unos cuantos nada más. Pero sí se dice que la roca era Jesucristo. Y esa verdad que Pedro descubrió, que era que Jesucristo era el Mesías prometido, que era el Salvador del mundo, que era el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificaré la iglesia. Unos lo interpretan de esa manera y otros la roca era Cristo. Otros dicen Pedro era la roca, pero Pedro significa piedra. Ese nombre se lo puso Jesús porque él se llamaba Simón. Pero aún así, él no le dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ni tampoco le dijo sobre ti edificaré mi iglesia. Dice sobre esta roca, refiriéndose a la verdad que él había dicho o refiriéndose a sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Por los contextos y porque todo el Nuevo Testamento, tanto los apóstoles como los que escribieron otros libros en el Nuevo Testamento, ninguno habla de que Pedro sea el Papa, de que sobre Pedro se fundó la iglesia. El fundamento lo dice claramente el Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Y es importante saber esto porque cometemos errores que nos pueden costar la salvación y es importante conocer, y nadie va a tener excusa porque la Biblia está accesible, por lo menos en América y en muchísimos países del mundo, está accesible prácticamente a todo el mundo. Así que ya concluyendo esto de la semana pasada, quedaría solamente ir allá y ver pues cuáles eran los textos, ¿verdad? Pero vamos a empezar en esta parte 2 con un pequeño detallito. En Mateo 8:14 nos está diciendo que Pedro tenía suegra. Entonces, si tenía suegra, obligatoriamente tenía esposa. Y los papas pues no tienen esposa. Y dice aquí: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Ahí vemos que tenía suegra. Nada más con eso, vamos entonces a ver. Yo había dicho que discutimos la parte A del 18, vamos a la parte B. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Así que lea la parte A. Y el versículo 19, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es lo que dice. Pues para el tiempo de los judíos, cuando se escribieron estas palabras, los rabinos entendían que ellos tenían el poder y la autoridad de entrar o sacar gente de la iglesia, y a eso se refiere atar y desatar, o poner leyes, quitar leyes, algo así, ¿verdad? Era lo que ellos entendían. Nosotros entendemos, ¿verdad? Por lo menos los maestros que me enseñaron a mí y lo que yo he aprendido de la palabra en todo el Nuevo Testamento y aún es del Génesis, que nos está haciendo referencias de Cristo, pues que vamos a comprender lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Para eso vamos a Marcos 16 del 14 al 18. Dice de la siguiente manera, escuchen bien. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, hablando de Jesucristo después de la resurrección, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso yo hablo a través de este medio de comunicación y quiero pues hablarle a todo el que pueda.
Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está hablando de que el que no cree en Jesucristo es condenado. Pero vamos al punto. Y estas señales seguirán a los que creen. Así que fue para sus discípulos y todos los que hemos creído en Jesucristo, todos, seguimos las enseñanzas de Jesucristo. Y cuando nosotros seguimos las enseñanzas de Jesucristo, somos discípulos. Y somos los que hemos creído. Y dice, y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Eso le pasó a Pablo una vez que se le prendió una serpiente y él la sacudió y todos esperaban que muriera, que se hinchara y no pasaba nada. Y fue un milagro que a una serpiente venenosa él sobrevivió. Porque aquí lo dice la palabra. Dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así que Jesucristo a todos los que creen, a todos los que le siguen, a todos los que obedecen sus mandamientos, les ha dado esa misma llave, ese mismo poder y autoridad de atar y desatar. ¿Y por qué yo pienso que hacer estas cosas es desatar o atar? Bueno, pues vamos a buscar entonces un versículo en Lucas 13 del 10 al 16, vamos a leer qué fue lo que pasó aquí y por qué es que yo creo eso. Vamos a ver, dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos la autoridad para atar y deshacer. Y para entrar al reino de los cielos no tenemos que pedirle permiso a Pedro, porque la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que a todo el que cree en Jesucristo y que se somete, que lo sigue, porque creer es someterse y seguirlo. Dice la palabra que entramos al reino de los cielos, somos libres, ¿ves? Pero vamos a ver entonces qué nos dice Lucas 13 del 10 en adelante. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El día de reposo era un día que no se podía hacer nada. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre, libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¡Qué maravilloso! Pero el principal de los sacerdotes de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey, a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, no se le debía desatar. Estamos viendo que Jesucristo desató a esta mujer que tenía una enfermedad por una ligadura. Hay enfermedades que son pues por la naturaleza humana. Hay enfermedades que vienen por descuido o por accidentes. Pero hay enfermedades que son espíritu del mal. Y en este momento Satanás tenía atada a esta mujer y Jesucristo la desató. Esa es la autoridad que le dio a la iglesia. No fue a Pedro solamente. No fue solamente, bueno, a sus discípulos, porque eran los 12 más todos los que creemos. Ok, vamos entonces a ver cuándo es que el Papa es regañado. Pues vamos a leer Gálatas 2 del 11 en adelante, porque si Pedro fue el primer Papa, los papas, dicen ellos, son infalibles, que no fallan. Entonces, ¿cómo es posible que venga alguien a regañar a un papa y decir, estás equivocado, lo estás haciendo mal? Incluso lo que hace es de condenar. Vamos a leer. Presten bien atención y si quieren lo repiten esta parte, porque voy solamente a leer y explicar muy poco. Dice, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Fíjese lo que él hacía, lo que hacía Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se resistían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban
rectamente, o sea que Pedro no andaba rectamente en ese momento. Conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos con otra partecita más después para explicarles este asuntito, pero vieron que Pablo regañó a Pedro, al supuesto papa, y le dijo, lo que tú haces es de condenar. Hablaremos luego, Dios me los bendiga mucho, los quiero mucho y será hasta la próxima.